una navaja con una tijera de jardinería. ¿Maravilla de la ingeniería suiza o una tijera a medias? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este video donde vamos a ver esta navaja, la Ranger Grip 71 Gardener, donde incorpora una tijera jardinera. Vamos a ver primeramente la navaja, después vamos a ver su historia porque es bastante rara también. Y finalmente les voy a explicar el número porque este es un número raro y ya van a ver por qué. No pierdamos más tiempo, vamos ya mismo a ver... Próspero Molina Cervera nos muestra la Ranger Gardener Grip o Ranger Grip 71 Gardener, número identificador 0.9713C. Vamos por la primera herramienta, que obviamente es una hoja lisa con liner lock con el seguro a botón. Y si vamos al jardín, no podemos ir sin la sierra para madera, para hacer algunas podas, por supuesto. Y ojo, tiene un muy buen sacacorcho, pero no tomar mucho porque podemos hacer cualquier corte en el jardín. Y acá está la maravilla, que es la tijera para cortar flores. Muy linda tijera para ser muy prolijo. No ocupa mucho lugar. Es una tijera que es una maravilla cómo se articula. Y en la cacha vamos a tener, por supuesto, el palillo y la pinza del lado de atrás, como en todas las Ranger Grip. Y finalmente la anilla. Vamos a conocer la historia de esta navaja. Antes de seguir, quiero invitarlos como siempre a hacerse miembro de este canal. Pueden unirse ahí abajo desde el botón unirse y con ello tendrán transmisiones exclusivas y de paso contribuyen a los gastos de este canal. No, contribuyen a los gastos, no. Ayudan a solventar los gastos de este canal. Y si no quieren ser miembro, pero igual quieren colaborar, en la descripción también hay una cuenta. Y ahora sí, vamos a ir con la historia de la Ranger Grip 71 Gardener o la Ranger Gardener Grip. Tiene esos dos nombres en Victorinox. Vamos a decir que apareció en el catálogo 2005 de Wenger como Ranger 14. En ese entonces tenía abrelatas y tenía abrebotellas aparte de punzón. También hubo una versión que no salió en este catálogo ni en ninguno, que es el Ranger 13, que no tenía sierra y acá lo podemos ver con cachas translúcidas. Para el año 2007, la Ranger 14 se transforma en la Ranger 71. La New Ranger 71 sería lo correcto y perdería el punzón y la capa de abridores. Pero también saldría la New Ranger 172 con Philip y hoja dentada. Para el año 2012, la Ranger Grip, ambas Ranger Grip, tanto la 71 como la 172, se harían de 130 milímetros. Y en el 2014, en el primer catálogo suplementario, cuando pasan a Victorinox, saldría como Ranger Grip 71 Gardener. Igualmente así saldría en el 2017. Por última vez, en el 2021, en la página 111, saldría como Ranger Gardener Grip. Y en el catálogo 2024 ya no saldría. Les decía al principio que este número estaba raro. ¿Y por qué estaba raro con respecto a los anteriores? Obviamente. Porque no es 0.95 como las que lleva sacacorcho, a pesar de llevar sacacorcho. Obviamente no es 0.96,
porque no lleva Phillips, es 0,97 y es el primero de 4 modelos que vamos a ver con 0,97, 13.C en este caso, pero el 0,9 es de las Ranger, eso lo tenemos claro. Pero el 7 que aparece ahora quiere decir que tiene una pieza plegable. En este caso es la tijera y en los próximos casos será una pinza. Qué bonito que sale la pinza. Realmente esa parte está fascinante. Hay gente que le gusta esta herramienta, que nos gusta, me incluyo, y hay gente que no. Pero bueno, está en cada uno. Y ya lo saben, si me quieren mandar algún video para reaccionar, alguna consulta, lo pueden hacer a navajasamigos@gmail.com. Y a todos aquellos que les gustan las herramientas de jardinería, las navajas de jardinería, les recomiendo un video donde Nolo nos explica todo el catálogo de las navajas jardineras, que lo pueden ver acá.